Lectura en voz alta, El infinito en un junco, parte 19. La Alejandría del siglo IV era un lugar turbulento. Sus habitantes, conocidos por su cultura y su sensualidad, también se dedicaban a pasatiempos más brutales. La ciudad tenía un largo historial de revueltas callejeras. Los problemas sociales, las diferencias religiosas y las luchas de poder estallaban en forma de peleas tumultuosas y sangrientas al aire libre. Nos podemos imaginar algo similar a los barrios atravesados por salvajes batallas urbanas que nos mostró Scorsese en Gangs of New York. En la capital egipcia se estaban materializando las convulsiones de una gran crisis imperial romana. Por alguna misteriosa ley de reincidencia, ciertos territorios reciben constantemente las descargas de tensiones mundiales y de conflictos que nadie consigue remediar. La zona del Levante mediterráneo ha sido desde épocas remotas uno de esos pararrayos geopolíticos. Por las arterias de Alejandría bullían exaltados cabecillas de distintos credos, judíos, paganos y cristianos, que a su vez se dividían en facciones enfrentadas: niceos, arrianos, origenistas, monofisitas y otros. Eran habituales los ataques entre ellos, con una rivalidad mixta de combinatoria variable. Sin embargo, no todo era caos, furia y barullo. Por debajo de la violencia confusa se estaba gestando un enorme cambio histórico. A principios del siglo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y en el año 391, Teodosio promulgó una serie de edictos que prohibieron los sacrificios públicos paganos y ordenaron el cierre de sus principales centros de culto. A lo largo de esas décadas vertiginosas, perseguidos y perseguidores intercambiaron los papeles. Ya nada volvería a ser igual. El Estado se había convertido a la nueva fe y había emprendido la demolición del paganismo. El museo y la biblioteca filial del Serapeo fueron centros neurálgicos de las batallas religiosas. Los dos edificios eran santuarios y sus bibliotecarios sacerdotes. Los intelectuales que trabajaban en ambas instituciones componían un thiazo, es decir, una comunidad de culto a las musas, las 9 diosas que protegían la creación humana. Su jornada laboral discurría entre estatuas de divinidades, altares y otros símbolos litúrgicos del culto pagano, pues los Ptolomeos habían mantenido la antigua tradición oriental de custodiar los libros en el interior de los templos. La continuidad de las bibliotecas creadas al servicio de la cultura clásica pagana no resultaba fácil bajo un régimen que la perseguía. El Serapeo, o templo de Zeus Serapis, que albergaba la biblioteca hermana, era una de las maravillas arquitectónicas de Alejandría. Con sus elegantes patios porticados, sus dioses esculpidos, sus obras de arte y su boato anticuado, era un lugar de devoción y encuentro para los paganos que estaban perdiendo la partida histórica. Allí se reunían como veteranos de una guerra olvidada, a rezongar, nutrir sus añoranzas y clamar, como se ha hecho en todas las épocas, que cualquier tiempo pasado fue mejor. En el año 391, todo saltó por los aires. El obispo Teófilo, líder espiritual de la comunidad cristiana alejandrina, hizo cumplir los edictos del emperador Teodosio con violencia. Grupos de celotes cristianos se lanzaron a hostigar a los paganos. El pánico y el odio empezaron a cargar la atmósfera de una peligrosa electricidad. En esos momentos de tensión extrema, un escándalo desestabilizó la situación. Durante las obras de renovación de una basílica cristiana construida sobre una capilla del dios Mitra, los operarios sacaron a la luz diversos objetos de los misterios paganos. El patriarca Teófilo ordenó que esos símbolos secretos del culto fueran exhibidos en procesión por el centro de la ciudad.
podemos hacernos una idea del impacto de ese gesto si pensamos en el provocador paseo de Ariel Sharon por la explanada de las mezquitas que hace apenas 2 décadas prendió la mecha de la segunda intifada. Los alejandrinos paganos, y en especial los profesores de filosofía, según especifican las fuentes, viendo cómo sus creencias eran profanadas y expuestas a las burlas de la muchedumbre, atacaron con ferocidad a los cristianos. Las calles se tiñeron de sangre. Temiendo las posibles represalias, los amotinados corrieron al Serapeo y se atrincheraron en las dependencias del santuario. Como escudo, habían capturado rehenes cristianos y una vez dentro, los obligaron a arrodillarse ante los viejos dioses ilegalizados. Al otro lado de las barricadas, una muchedumbre armada con hachas asediaba el templo. El cerco terminó tras unos días de tenso compás. Cuando ya parecía imposible, se evitó la masacre. Llegó una carta del emperador que reconocía como mártires a los cristianos muertos en la trifulca, perdonaba a los paganos rebeldes y ordenaba acabar con las imágenes del Serapeo, como exigía la nueva legislación religiosa. Un destacamento de soldados romanos y un refuerzo de aguerridos monjes anacoretas, llegados del desierto, se abrieron paso hacia el interior del santuario. Hicieron añicos la famosa estatua de mármol, marfil y oro del dios Serapis, que una turbamulta enfurecida arrastró pedazo a pedazo al teatro para quemarlo en público, y destruyeron las instalaciones. Sobre los restos del edificio se construyó una iglesia. El desmembramiento de la estatua de Serapis y el pillaje del templo conmocionaron a los paganos de Egipto, incluso a aquellos que no eran particularmente devotos. Había sucedido algo más grave, más definitivo que la profanación de un antiguo altar y el ataque a una valiosa colección de libros. Lo interpretaron como una sentencia colectiva. Comprendieron que todos ellos, con su politeísmo hedonista, su pasión filosófica y su bagaje de clásicos, habían sido arrojados a la cuneta de la historia. Todavía conmueve la voz de uno de estos exiliados en el tiempo, el profesor y poeta pagano Páladas. Nació y murió en Alejandría en el tránsito del siglo IV al V. Su profundo desarraigo late en los epigramas, unos 150, conservados en la Antología griega. Contempló cómo la ciudad fundada por Alejandro Magno para ser la síntesis de Oriente y Occidente, hervía agitada por los disturbios sangrientos y la intransigencia. Vio las ruinas de sus dioses vencidos, atestiguó la destrucción de la biblioteca y el brutal asesinato de Hipatia, a la que llamó en sus versos estrella inmaculada de la sabiduría. Supo de la irrupción de los hunos y la entrada en Roma de los bárbaros germanos. Leyéndolo hoy, nos impacta su testimonio actualísimo de otro apocalipsis. Ante el trauma del Serapeo, escribió su desconsolado poema Espectros. ¿No es cierto, griegos, que en la profunda noche, mientras todo se hunde en el abismo, vivimos solo en apariencia, imaginando que un mero sueño es vida? ¿O acaso estamos vivos cuando la vida ha muerto? El último huésped del museo fue el matemático, astrónomo y músico Teón, en la segunda mitad del siglo IV. Es difícil imaginar lo que quedaría por entonces del viejo esplendor de la institución, pero Teón intentó salvar los rescoldos. En medio de batallas callejeras salvajes y luchas sectarias, se dedicó a predecir eclipses solares y lunares y a preparar la edición definitiva de Los Elementos de Euclides. Educó a su hija Hipatia, el nombre significa la más grande, en la ciencia y en la filosofía, como si hubiera nacido hombre. Ella colaboró con su padre y, en opinión de sus contemporáneos, llegó a aventajarlo en brillo intelectual.
Hipatia decidió dedicar su vida al estudio y la enseñanza. Nunca quiso casarse, seguramente por voluntad de mantener su independencia y no tanto por amor a la virginidad, como suponen las fuentes. Aunque sus obras se perdieron, salvo breves fragmentos, en el caos de esos siglos turbulentos, sabemos que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. A su alrededor reunió un grupo muy selecto de alumnos que acabarían ocupando puestos importantes entre las élites del poder de Egipto. Por influencia de sus creencias gnósticas y de sus prejuicios aristocráticos, no aceptaban en su círculo a personas de rango inferior, incapaces de entender sus excelsas doctrinas. Todo indica que Hipatia fue clasista, pero no sectaria. No practicaba el paganismo, simplemente lo consideraba un elemento más del paisaje cultural griego que era el suyo. Entre sus discípulos hubo cristianos, 2 de ellos llegaron a obispos, como Sinesio de Cirene, paganos y ateos filosóficos. Hipatia fomentaba la amistad entre todos ellos, pero, por desgracia, comenzaba una de esas épocas en las que los moderados, los que prefieren la reflexión pausada, los conciliadores, aquellos a quienes los exaltados llaman tibios, son un blanco fácil, lejos de la protección de las filas cerradas. Hasta su trágico final, consiguió vivir según sus propias reglas, con una insólita libertad. En su juventud fue una mujer de atractivo legendario, pero con las ideas muy claras respecto a los hombres. Se cuenta que un alumno, locamente enamorado de ella, le propuso matrimonio. Hipatia, seguidora de Platón y Plotino, le explicó que ella solo aspiraba al elevado mundo de las ideas, que no le atraían los placeres bajos y canallas de la materia, etc. Como el pretendiente seguía con la rodilla hincada en el suelo, ella optó por un insólito y escatológico gesto para cerrarle la boca. Conocemos la anécdota gracias a Damasio, director de la escuela neoplatónica de Atenas, que, oscilando entre la repugnancia y la admiración, describe a su manera la insólita escena. Ella cogió unos paños que había manchado con la menstruación y dijo: «Esto es lo que tú amas, joven, y no es bello». Él se sintió tan avergonzado y asustado ante la horrible visión que experimentó un cambio en su corazón y se convirtió rápidamente en un hombre mejor. Porque esta es la moraleja de la historia. Sobrecogido por el paño higiénico, el alumno de Hipatia dejó de amar la podredumbre de los cuerpos y perseveró buscando la perfección de la belleza en sí a través de la filosofía. En todo caso, Hipatia resistió soltera, sin dejarse distraer de sus pasiones intelectuales. Antigua maestra de muchos dirigentes de la ciudad, intervenía en la vida pública y las autoridades municipales alejandrinas la respetaban. Todo el mundo sabía que los altos funcionarios buscaban su consejo y la influencia política de aquella mujer tan segura de sí misma empezó a despertar envidias. Circulaban rumores calumniosos sobre sus supuestos poderes mágicos. Su interés por la astronomía y las matemáticas debían de ocultar por fuerza un trasfondo más siniestro: brujería y hechizos satánicos. En un ambiente cada vez más enrarecido, el prefecto Orestes, cristiano moderado, rompió relaciones con el obispo Cirilo, sobrino de Teófilo. La atmósfera explosiva de aquel desgraciado año 415 está bien retratada en la película Ágora, aunque Hipatia, que en efecto seguía dando clase, rondaría por aquel entonces los 60 años. Había estallado una nueva oleada de disturbios en Alejandría, esta vez entre cristianos y judíos. Se produjeron los acostumbrados episodios de violencia en el teatro, las calles y a las puertas de iglesias y sinagogas. Cirilo
exigió la expulsión de la numerosa colonia judía de la ciudad. Orestes, con el apoyo de Hipatia y de la intelectualidad pagana, se negó a aceptar la injerencia del patriarca. En los mentideros se rumoreaba que ella era la verdadera causa de discordia entre Orestes y Cirilo. En plena Cuaresma, una muchedumbre exacerbada a las órdenes de un tal Pedro, seguidor de Cirilo, secuestró a Hipatia acusándola de bruja. Ella se defendió y gritó mientras los agresores se abalanzaban sobre su litera, pero nadie se atrevió a ayudarla. Los fanáticos pudieron arrastrarla sin oposición hasta la iglesia de Cesario, que en otro tiempo había sido un templo de los dioses de la antigua religión. Allí, a la vista de todos, comenzaron a golpearla brutalmente con cascotes de cerámica. Le arrancaron los ojos de las órbitas y la lengua. Cuando ya estaba muerta, llevaron su cuerpo fuera de la ciudad, le extrajeron los órganos y los huesos, y finalmente quemaron los restos en una pira. Se ensañaron con su cadáver, intentando aniquilar del todo lo que representaba Hipatia como mujer, como pagana y como maestra. Las fuentes no se ponen de acuerdo en el grado de responsabilidad de Cirilo como instigador del crimen. Las pruebas de lo que hoy llamaríamos autoría intelectual son siempre muy huidizas, pero las sospechas recayeron inmediatamente en él. No se llevó a cabo una verdadera investigación. Orestes fue trasladado a un nuevo destino y los espantosos hechos quedaron impunes. Pocos años después, otra turba asesinó al sucesor de Orestes como prefecto. Cirilo es considerado hoy santo por las iglesias católica, ortodoxa, copta y luterana. El linchamiento de Hipatia marcó el hundimiento de una esperanza. El museo y su sueño de reunir todos los libros y todas las ideas habían sucumbido en el brutal ring de los disturbios alejandrinos. Desde entonces, la gran biblioteca dejó de ser mencionada, como si su gran colección hubiera desaparecido para siempre. No sabemos qué fue de los restos del naufragio durante esos siglos de silencio. Las bibliotecas, las escuelas y los museos son instituciones frágiles que no pueden sobrevivir mucho tiempo rodeadas por un entorno de violencia. En mi imaginación, la antigua Alejandría se tiñe de la tristeza de tantas personas mansas, cultas, pacíficas, que se sintieron apátridas en su propia ciudad, ante el espanto, ya sin asideros, de los años de fanatismo. Páladas, aquel viejo profesor de letras, escribió: «Pasé la vida entera conversando en la paz de los libros con los difuntos. Traté de propagar la admiración en una época desdeñosa. Del principio al final, tan solo he sido el cónsul de los muertos». Cuando ya no esperábamos más noticias, la biblioteca reaparece por última vez en 2 crónicas árabes. El punto de vista del relato ya no es pagano ni cristiano, sino musulmán, y nos obliga a saltar en el tiempo hasta el 20º año de la Égira, es decir, el 642 de la era cristiana. He conquistado Alejandría, la gran ciudad del occidente, por la fuerza y sin tratado, escribe el comandante Amr ibn al-As en una carta al segundo sucesor de Mahoma, el califa Omar I. Tras la feliz noticia, Amr hace inventario de las riquezas y bellezas de la ciudad. Cuenta con 4.000 palacios, 4.000 baños públicos, 400 teatros o lugares de diversión, 12.000 comercios de fruta y 40.000 tributadores hebreos. El cronista y pensador Ali ibn al-Kifti y el doctor Abd al-Lafit afirman que algunos días más tarde,
un viejísimo erudito cristiano, pidió permiso al comandante musulmán para usar los libros de la gran biblioteca, incautados desde la invasión. Amr escuchó con curiosidad las noticias del anciano sobre el antiguo esplendor del museo y su colección arrasada por el tiempo, pero valiosa a pesar de todo. Amr, que no era un guerrero inculto, entendía la importancia de aquel tesoro polvoriento y apolillado, pero no se atrevió a disponer libremente de él, sino que prefirió enviar otra misiva para pedir instrucciones a Omar. Antes de seguir adelante, hemos de hacer una advertencia. Es cierto que Amr conquistó Alejandría en el año 640 y también el marco general de los hechos parece verídico, pero muchos especialistas creen que Ali ibn al-Kifti y Abd al-Latif inventaron la historia del trágico final de la gran biblioteca. Los dos escribieron varios siglos después de que tuvieran lugar los acontecimientos y, al parecer, tenían interés en desacreditar la dinastía del califa Omar frente al culto sultán saladino. Quizá cualquier parecido entre este relato y la realidad sea pura coincidencia, o tal vez no. Una carta necesitaba, como media, 12 días de navegación y otro trayecto equivalente por tierra hasta llegar a Mesopotamia. Durante un mes, Amr y el anciano esperaron la respuesta del califa. Entretanto, el comandante pidió visitar el desconchado edificio de la biblioteca. Lo guiaron por una red de pequeñas callejuelas y vías mugrientas hasta un palacio en avanzado estado de abandono, vigilado por un grupo de soldados. Dentro, los pasos producían eco y casi se podía escuchar el susurro de todas aquellas palabras dormidas. Los manuscritos descansaban en los estantes como grandes crisálidas dentro de sus capullos de polvo y telarañas. Conviene, dijo el anciano, que los libros permanezcan conservados y custodiados por los soberanos y por sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Amr se aficionó a la conversación del viejo y solía visitarlo a diario. Escuchó de sus labios, como si fuera un cuento de las 1001 noches, la increíble historia del rey griego que quiso reunir en su palacio un ejemplar de todos los libros del mundo y las búsquedas de su diligente siervo Samira. Así llamaba Ibn al-Kifti a Demetrio de Falero, por la India, Persia, Babilonia, Armenia y otros lugares. Por fin, el enviado de Omar llegó a Alejandría con la respuesta del califa. Amr leyó el mensaje con el corazón en vilo. Por lo que se refiere a los libros de la biblioteca, he aquí mi respuesta. Si su contenido coincide con el Corán, son superfluos, y si no, son sacrílegos. Procede y destrúyelos. Desilusionado, Amr obedeció. Distribuyó los libros entre los 4.000 baños públicos de Alejandría, donde los utilizaron como combustible en las estufas. Se cuenta que fueron necesarios 6 meses para quemar aquel tesoro de imaginación y sabiduría. Únicamente fueron perdonados los libros de Aristóteles. Entre el vapor de aquellos baños, la última utopía de su discípulo Alejandro ardió crepitando hasta el silencio de las cenizas sin voz. Tras 12 años de obras y 120 millones de dólares, en octubre del año 2002 se inauguró con fastos espectaculares la nueva Biblioteca de Alejandría, en el mismo enclave donde un día estuvo su antepasada. El edificio representa el astro del saber iluminando el mundo. Alberga una inmensa sala de lectura articulada en 7 pisos con un único techo formado por miles de paneles de colores que regulan la luz solar durante el día. El presidente de Egipto y alrededor de 3.000 dignatarios de todo el mundo asistieron a la ceremonia. Los discursos proclamaron, con el oportuno énfasis,
que era un momento de orgullo para la población egipcia, que renacía el antiguo espacio de diálogo, entendimiento y racionalidad, que desde allí se daría alas al espíritu crítico, y se certificó la resurrección de las glorias pasadas. Pero los fantasmas de la intransigencia, obstinados, acudieron a la cita. El reportero de la BBC que cubrió las celebraciones buscó entre los recién estrenados anaqueles los libros del escritor egipcio Naguib Mahfouz, prohibido por las autoridades religiosas del país. No encontró ninguno. Un alto responsable, preguntando por su ausencia, respondió: «Los libros difíciles se irán adquiriendo lentamente». El sueño loco de aquel joven macedonio prosigue su interminable batalla con los viejos prejuicios. Botes salvavidas y mariposas negras. Las 3 destrucciones de la Biblioteca de Alejandría pueden parecer confortablemente antiguas, pero por desgracia, la inquina contra los libros es una tradición firmemente arraigada en nuestra historia. La devastación nunca deja de ser tendencia. Como decía una viñeta de El Roto, las civilizaciones envejecen, las barbaries se renuevan. De hecho, el 20 ha sido un siglo de espeluznante bibliocastia. Las bibliotecas bombardeadas en las 2 guerras mundiales, las hogueras nazis, los regímenes censores, la revolución cultural china, las purgas soviéticas, la caza de brujas, las dictaduras en Europa y Latinoamérica, las librerías quemadas o atacadas con bombas, los totalitarismos, el apartheid, la voluntad mesiánica de ciertos líderes, los fundamentalismos, los talibanes o la fetua contra Salman Rushdie, entre otros subapartados de la catástrofe. Y el siglo XXI empezó con el saqueo, consentido por las tropas estadounidenses, de museos y bibliotecas de Irak, donde la escritura caligrafió el mundo por primera vez. Trabajo en este capítulo durante los últimos días de agosto, justo 25 años después del salvaje ataque a la biblioteca de Sarajevo. Entonces yo era una niña, y en mi memoria, aquella guerra significó el descubrimiento del mundo allá afuera, más grande y también más oscuro de lo que había imaginado. Recuerdo que en aquel verano empecé a interesarme por esos libros crujientes de los mayores que antes no me importaban. Sí, fue entonces cuando leí mis primeros periódicos, sujetándolos ante mi cara con los brazos abiertos como los espías de los dibujos animados. Las primeras noticias, las primeras fotografías que me impactaron fueron las de aquellas masacres del verano de 1992. Al mismo tiempo, aquí vivíamos la euforia y los fastos de las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y el triunfalismo repentino de un país apresuradamente moderno y rico. Queda poco de aquel sueño hipnótico, pero el paisaje de una Sarajevo gris y acribillada permanece en mi retina. Recuerdo que una mañana en el colegio, nuestra maestra de ética nos hizo cerrar los cuadernos. Éramos solo 3 o 4 niños y, por sorpresa, nos propuso hablar sobre la guerra de la antigua Yugoslavia. He olvidado lo que dijimos, pero nos sentimos mayores, importantes y solo a un paso de convertirnos en cualificados expertos internacionales. Recuerdo que un día abrí un atlas y viajé con la punta del dedo índice desde Zaragoza hasta Sarajevo. Pensé que los nombres de las 2 ciudades compartían una misma melodía. Recuerdo las imágenes de su biblioteca herida por las bombas incendiarias, la fotografía de Gervasio Sánchez en la que un haz de sol atraviesa el atrio destrozado, acariciando los escombros amontonados y las columnas mutiladas. Es el ícono de aquel agosto quebrado. El escritor bosnio Iván Lovrenović ha contado que en la larga noche de verano,
Sarajevo brilló con el fuego que brotaba de Vijećnica, el imponente edificio de la Biblioteca Nacional junto al río Miljacka. Primero, 25 obuses incendiarios alcanzaron el tejado, a pesar de que las instalaciones estaban marcadas con banderas azules para indicar su condición de patrimonio cultural. Cuando el resplandor, dice Iván, alcanzó proporciones neronianas, empezó un constante bombardeo maníaco para impedir el acceso a Vijećnica. Desde las colinas que contemplaban la ciudad, los francotiradores disparaban contra los vecinos de Sarajevo, flacos y agotados, que salían de sus refugios a intentar salvar los libros. La intensidad de los ataques no permitió acercarse a los bomberos. Finalmente, las columnas moriscas del edificio cedieron y las ventanas estallaron para dejar salir las llamas. Al amanecer, habían ardido cientos de miles de volúmenes, libros raros, documentos de la ciudad, colecciones enteras de publicaciones, manuscritos y ediciones únicas. Aquí no queda nada, dijo Vyacheslav, un bibliotecario. Yo vi una columna de humo y los papeles volando por todas partes, y quería llorar, gritar, pero me quedé arrodillado con las manos en la cabeza. Toda mi vida tendré esta carga de recordar cómo quemaron la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Arturo Pérez Reverte, entonces corresponsal de guerra, contempló el fuego de artillería y el incendio. A la mañana siguiente pudo ver en el suelo de la devastada biblioteca los escombros de las paredes y las escaleras, los restos de manuscritos que nadie volvería a leer, obras de arte desmembradas. Cuando un libro arde, cuando un libro es destruido, cuando un libro muere, hay algo de nosotros mismos que se mutila irremediablemente. Cuando un libro arde, mueren todas las vidas que lo hicieron posible, todas las vidas en él contenidas y todas las vidas a las que ese libro hubiera podido dar en el futuro calor y conocimientos, inteligencia, goce y esperanza. Destruir un libro es, literalmente, asesinar el alma de un hombre. Los rescoldos ardieron durante días, humeantes, flotando sobre la ciudad como una nevada oscura. Mariposas negras llamaron los habitantes de Sarajevo a esas cenizas de los libros destruidos que caían sobre los transeúntes, sobre los solares bombardeados, sobre las aceras, sobre los edificios semiderruidos y al final se descompusieron y se mezclaron con los fantasmas de los muertos. Curiosa coincidencia. El capitán de los bomberos incendiarios que conocimos en Fahrenheit 451 utilizaba la misma metáfora. Con un libro entre las manos, dictaba sus poéticas instrucciones para destruirlo. Quema la primera página, luego la segunda. Cada una se convierte en una mariposa negra. Hermoso, ¿verdad? En el sombrío futuro descrito en la novela de Bradbury, está terminantemente prohibido leer y todos los libros son denunciados y destruidos. Allí las brigadas de bomberos, en lugar de sofocar incendios, los provocan y los atizan para quemar los hogares que esconden esos peligrosos objetos clandestinos. Solo hay un libro legal, el reglamento de las propias brigadas encargadas de prender fuego a todos los demás. Y en ese único texto permitido se lee que el cuerpo fue creado en 1790 para quemar libros ingleses en los Estados Unidos y que el primer bombero fue Benjamin Franklin. No sobrevive ningún escrito que permita rebatir esas afirmaciones y ya nadie las pone en duda. Donde los documentos se eliminan y los libros no circulan libremente, es muy fácil modificar a placer impunemente el relato de la historia. En el caso de la antigua Yugoslavia, arrasar el pasado
era una finalidad del odio étnico. Desde 1992 hasta el final de la guerra, sufrieron ataques 188 bibliotecas y archivos. Un melancólico informe de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas estableció que en la ex-Yugoslavia hubo una destrucción intencional de bienes culturales que no se puede justificar por necesidad militar. Juan Goytisolo, que viajó a la capital bosnia respondiendo al llamamiento de Susan Sontag, escribió en su cuaderno de Sarajevo: cuando ardió la biblioteca, pasto del odio estéril de los cerriles lanzadores de cohetes, fue peor que la muerte. La rabia y el dolor de aquellos instantes me perseguirán a la tumba. El objetivo de los sitiadores, barrer la sustancia histórica de esta tierra para montar sobre ella un templo de patrañas, leyendas y mitos, nos hirió en lo más vivo. Sobre las cenizas de los textos que han ardido, se puede erigir una versión interesada de los hechos. Sin duda, los libros quemados o destrozados por los obuses también albergaban sus propias interpretaciones sesgadas. Las obras que forman parte de las colecciones bibliotecarias y reposan en los estantes de las librerías son a su vez parciales, en ocasiones incluso propagandísticas. Recuerdo la anécdota de un librero londinense que durante los meses de los bombardeos nazis cubrió el tejado del establecimiento con los ejemplares de Mein Kampf que tenía a la venta en su tienda. Pero es la multiplicidad de voces que hablan, matizan y se contradicen desde un número incalculable de páginas la que permite confiar en que no quedarán ángulos ciegos y habrá posibilidad de detectar las manipulaciones. Quienes aniquilan bibliotecas y archivos abogan por un futuro menos dispar, menos discrepante, menos irónico. Aunque la Biblioteca de Alejandría ardió varias veces hasta su completa aniquilación, no todo en ella fue naufragio. Siglos de esfuerzos por salvar la herencia de la imaginación no fueron en vano. Muchos de los ejemplares que han sobrevivido hasta hoy mantienen huellas textuales y símbolos que solían usar los filólogos alejandrinos en sus ediciones. Y eso significa que, en un accidentado trayecto, han llegado a nuestras manos copias de copias de copias, cuyo primer eslabón se remonta a la biblioteca perdida. Durante cientos y cientos de años, las cuidadas ediciones de los libros disponibles en Alejandría se copiaron y se diseminaron por una red de bibliotecas más humildes y de colecciones privadas, nutriendo una geografía creciente de lectores. Multiplicar el número de ejemplares era la única remota posibilidad de salvaguardar las obras. Si algo ha sobrevivido a las devastaciones, fue gracias a esa lenta, suave, fértil irrigación de literatura manuscrita que se propagaba con enorme trabajo y llegaba a lugares escondidos, retirados, seguros. Lugares modestos que nunca serían campos de batalla. Las obras que todavía leemos permanecieron en esos rincones, refugios periféricos, marginales, durante los siglos peligrosos, resistiendo a la devastación, mientras las destrucciones, los saqueos y los incendios iban arruinando las grandes concentraciones de libros ubicadas habitualmente en centros de poder. Durante la antigüedad grecorromana nació en Europa una comunidad permanente, una llama que aunque se encoja nunca se apaga del todo, una minoría hasta ahora inextinguible. Desde entonces, a lo largo del tiempo, anónimos lectores han conseguido proteger por pasión un frágil legado de palabras. Alejandría fue el lugar donde aprendimos a preservar los libros al abrigo de las polillas, del óxido, del moho y de los bárbaros con cerillas. En los suplementos literarios de verano insisten en preguntar a los próceres literarios que el libro llevarían a una isla desierta. No sé a quién se le ocurriría por primera vez incluir la famosa isla en la pregunta
y por qué extraño mimetismo ha quedado ahí, incorporada, exótica e incongruente. La mejor respuesta se la debemos a G.K. Chesterton. Nada me haría más feliz que un libro titulado Manual para la construcción de lanchas. Como Chesterton, yo también querría escapar de un lugar así. No me interesa una isla desierta donde falte, que menos, una librería provista de la Odisea, Robinson Crusoe, Relato de un náufrago y Océano Mar. Lo curioso es que se puede seguir el rastro salvador de los libros en casi cualquier lugar del mundo, incluso en los más siniestros. Como explica Jesús Marchamalo en su gozoso Tocar los libros, el poeta Joseph Brodsky, prisionero en Siberia por un delito de parasitismo social, encontró consuelo en la lectura de Auden y Reinaldo Arenas, recluido en las cárceles castristas en la Eneida. Sabemos también que Leonora Carrington, ingresada en un psiquiátrico de Santander durante la inmediata posguerra, soportó la sórdida situación leyendo a Unamuno. También en los campos de concentración nazis había bibliotecas. Se nutrían de los libios requisados a los prisioneros a su llegada. Con el dinero usurpado a los propios presos, se pagaban las nuevas adquisiciones. Aunque las SS invertían buena parte de los fondos en tratados propagandísticos, no faltaban novelas populares ni los grandes clásicos, junto a diccionarios, ensayos filosóficos y textos científicos. Incluso había volúmenes prohibidos, cuyas encuadernaciones habían sido camufladas por los prisioneros bibliotecarios. La aventura de estas bibliotecas empezó en 1933 y sabemos que en el otoño de 1939 había 6.000 títulos solo en Buchenwald. En Dachau llegó a haber 13.000. Las SS las usaban como mero atrezo para demostrar a los visitantes que en aquellos humanitarios campamentos de trabajo no se descuidaban ni siquiera los intereses intelectuales de los prisioneros. Parece que durante los primeros tiempos los reclusos pudieron disponer de sus propios libros, pero pronto les suprimieron ese privilegio. Los libros de las bibliotecas, cercanos pero inaccesibles, ¿trajeron algún alivio a los reclusos? Y lo que es aún más esencial, ¿puede la cultura ser un bote salvavidas para alguien sometido al maltrato, el hambre y la muerte? Tenemos un testimonio contundente y visceral. Goethe en Dachau. Su autor, Nico Rost, fue un traductor holandés de literatura alemana. Durante la guerra, incluso después de la invasión de su país, contribuyó a publicar autores alemanes incómodos para los nazis. Además, era comunista. Doble desafío. Detenido en mayo de 1943 y enviado a Dachau, ingresó como paciente en la enfermería, donde acabaría trabajando en tareas administrativas. Allí evitaba las extenuantes jornadas de trabajo al aire libre o como mano de obra esclava en las fábricas de armamento. Pero permanecer en la enfermería era una bendición peligrosa. Si se fijaban en ti, inválido y parasitario, era fácil que te destinasen a los trenes con rumbo al exterminio. En medio de la angustia, sin ninguna información sobre los avances de los aliados, diezmados por una letal epidemia de tifus y con raciones menguantes de alimentos, Nico cuenta que un compañero adelgazó tanto que le venía grande incluso la dentadura postiza. Los presos estaban cada vez más convencidos de que no conseguirían sobrevivir. En esas circunstancias, Rost tomó varias decisiones peligrosas. La primera, llevar un diario, consiguiendo papel con enormes dificultades, ocultándose para garrapatear unas líneas cada día y guardando sus notas en un escondrijo. Lo curioso es que ese diario, publicado tras la liberación del campo, no contiene el relato de sus penurias, sino una crónica de sus pensamientos. Escribe: quien habla del hambre acaba teniendo hambre, y los que hablan de la muerte son los primeros que mueren.
Vitamina L, literatura, y F, futuro, me parecen las mejores provisiones. Escribe, nos vamos a contagiar todos y por la malnutrición todos moriremos. A leer todavía más. Escribe, en el fondo es cierto, la literatura clásica puede ayudar y dar fuerzas. Cita, vivir entre los muertos con Tucídides, Tácito y Plutarco en Maratón o Salamina es al fin y al cabo lo más honroso cuando a uno no se le permite otra actividad. La segunda decisión arriesgada de Nico fue organizar un club de lectura clandestino. Un capo amigo y algunos médicos aceptaban pedir prestados libros de la biblioteca para los miembros del grupo. Cuando no es posible conseguir textos, ellos mismos recuerdan de memoria frases de antiguas lecturas y las comentan. Dan breves conferencias sobre su literatura nacional. Pertenecen a un mosaico de países europeos. Se reúnen de pie entre las camas, disimulando, asustados, siempre con un vigilante para dar la alarma en cuanto asoma un alemán. Una vez, el capo que solía hacer la vista gorda se cabrea y disuelve el corrillo entre exabruptos. «¡Cerrad la boca! ¡Basta de cháchara! En Mauthausen os fusilarían por esto. No hay disciplina aquí. Una maldita guardería». 2 miembros del club estaban escribiendo libros en su mente, una monografía sobre derecho de patentes y un cuento infantil para los niños que crecerán entre las ruinas. Hablan de Goethe, de Rilke, de Stendhal, de Homero, de Virgilio, de Lichtenberg, de Nietzsche, de Teresa de Ávila, mientras los bombardean y el barracón tiembla. Mientras arrecia la epidemia de tifus y algunos médicos dejan morir a cuantos más pacientes, mejor, para caer en gracia a los SS. La muerte cambia constantemente la composición del club. Nico, que aglutina y sostiene el grupo, se esfuerza por sondear y captar a los nuevos enfermos que van llegando. Sus amigos lo apodan el holandés loco que engulle papel. Ese diario redactado a escondidas es un gesto de rebelión a través de la escritura y la lectura que le estaban prohibidas. Mientras se acumulaban los cadáveres, él se obstina en ejercer su derecho a pensar. El 4 de marzo de 1945, apenas un mes antes de ser liberado, pero sin saber que la salvación está cerca, se siente en la frontera entre la vida y la muerte. Escribe, me niego a hablar de tifus, de piojos, de hambre y de frío. Sabe y sufre la existencia de todos esos tormentos, pero piensa que los nazis los han concebido para desesperar y animalizar a los reclusos. Rost no quiere centrar su atención en el engranaje del matadero. Se aferra a la literatura con urgencia, sin escepticismo, buscando un salvavidas. Hay algo paradójico en este comunista que predica el materialismo más radical mientras sobrevive a las condiciones extremas gracias a la fe en una idea. Las personas con las que comparte conversaciones y lecturas son disidentes de diversos países: rusos, alemanes, belgas, franceses, españoles, holandeses, polacos, húngaros. En la entrada del 12 de julio de 1944 afirma: formamos una especie de comunidad europea, aunque sea por obligación, y podríamos aprender mucho del trato con otras naciones. Me gusta pensar que, en realidad, frente a lo que cuentan los sesudos manuales de historia, la Unión Europea nació en un peligroso club de lectura tras las alambradas de un lager nazi. Más allá del fin de Europa, donde quiera que esté la frontera imaginaria del continente, en el gulag soviético, otras voces descubrían por aquellos mismos años el sentido de la cultura cuando te rodea la moridera. Galia Safonovna nació en los barrancones de un campo siberiano durante los años 40 del pasado siglo. Su infancia transcurrió prisionera entre aullidos de viento junto a unas minas de fama pavorosa, en el país de las nieves perpetuas. Su madre
prestigiosa epidemióloga, fue condenada a trabajos forzados por haberse resistido a denunciar a un compañero de laboratorio. En aquella cárcel helada, donde estaba prohibido escribir más de 2 cartas al año y donde escaseaban el papel y los lápices, las prisioneras fabricaron a escondidas cuentos artesanales para la niña que solo conocía el gulag, cosidos a mano, con dibujos temblorosos trazados en la oscuridad y el texto garabateado a plumilla. ¡Qué feliz me hizo cada uno de esos libros!, explicaba una anciana Galia a la escritora Mónica Skustova. De niña, esos fueron mis únicos puntos de referencia culturales. Los he guardado toda la vida. Son mi tesoro. Elena Korybut, que cumplió condena durante más de 10 años en las minas de Vorkuta, en la tundra que queda mucho más allá del círculo polar, enseñó a Skustova un libro de Pushkin adornado con antiguos grabados. En el campo, este volumen de procedencia desconocida pasó por centenares, tal vez miles de manos. Nadie puede imaginarse lo que para los presos significaba un libro. Era la salvación, era la belleza, la libertad y la civilización en medio de la barbarie. Embestidas para un baile en la nieve, su fascinante libro de entrevistas a mujeres que sobrevivieron al Gulag, Mónica Skustova muestra hasta qué punto, incluso en los abismos de la vida, somos criaturas sedientas de historias. Por esa razón, llevamos libros con nosotros o dentro de nosotros a todas partes, también a los territorios del espanto, como eficaces botiquines contra la desesperanza. Nico, Galia y Elena no fueron los únicos. A Viktor Frankl le arrebataron en la cámara de desinfección de Auschwitz un manuscrito que contenía las investigaciones de toda su carrera, y el deseo de reescribirlo le ató a la vida. El filósofo Paul Ricoeur, detenido por el gobierno de Vichy, se dedicó a dar clases y a organizar la biblioteca del centro de prisioneros. La única posesión del jovencísimo Michael del Castillo en Auschwitz fue, simbólicamente, Resurrección de Tolstoy. Más adelante afirmó: «La literatura constituye mi única biografía y mi única verdad». Eulalio Ferrer, hijo de un dirigente socialista cántabro, tenía solo 18 años cuando ingresó en un campo de prisioneros de Francia. Un miliciano le propuso cambiar un libro por cigarrillos. Era Don Quijote de la Mancha, que releyó durante meses, acicateado por una lectura que se repetía y me acompañaba en horas de aliento propio y de delirio ajeno. Todos ellos fueron como Sherezades, se salvaron gracias al poder de la imaginación y a la fe en las palabras. El propio Frankl escribiría después que, paradójicamente, soportaban mejor la vida en Auschwitz muchos intelectuales, pese a tener peor condición física que otros presos más fornidos. Al final, dice el psiquiatra de origen judío, sufrían menos quienes eran capaces de aislarse del terrible entorno, refugiándose en su interior. Los libros nos ayudan a sobrevivir en las grandes catástrofes históricas y en las pequeñas tragedias de nuestra vida. Como escribió Scheber, otro explorador del subsuelo oscuro, no poseemos más conciencia que la literatura. La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación y tal vez, en este caso, pueda salvar al mundo. Lo peor fue el silencio. Entonces no había una palabra para llamarlo. Podías decir, en clase se ríen de mí, o más dramática, en el colegio me pegan. Pero eso solo arañaba la superficie de la realidad. No necesitabas rayos X en los ojos para ver formarse en la mente de los adultos un diagnóstico instantáneo. Cosas de niños. Era la revelación temprana de un mecanismo tribal, primitivo, predador.
Me habían retirado la protección del grupo. Había una alambrada imaginaria y yo estaba fuera. Si alguien me insultaba o me tiraba de la silla a empujones, los demás le quitaban importancia. La agresión llegó a adquirir un aire rutinario, habitual, poco llamativo. No quiero decir que sucediera todos los días. A veces, sin saber por qué, se declaraban extraños periodos de calma. El cerrojo de la caja de los truenos permanecía cerrado durante semanas. La trayectoria de los balones en el recreo dejaba de apuntar hacia mí. Hasta que, de repente, la profesora reñía en clase a alguno de mis perseguidores y al salir, entre la algarabía de niños impacientes por jugar en los pasillos pintados de azul, me devolvían la humillación. «Empollona, hija puta, ¿tú qué miras? ¿Quieres cobrar?» Y otra vez se abría la veda. Los perseguidores se repartían los papeles. Uno era el líder y otros sus fieles secuaces. Inventaban motes para mí, hacían imitaciones grotescas de mi aparato de dientes, me lanzaban esos balonazos cuyo golpe seco, cuyo aturdimiento todavía me parece sentir. Me rompieron el dedo meñique en clase de gimnasia. Disfrutaban con mi miedo. Los demás, imagino, que ni siquiera se acuerdan. Tal vez, escarbando en su memoria, dirían, «Bueno, le gastamos algunas bromas pesadas». Colaboraban precisamente así, con su indiferencia. Durante el periodo más crudo, entre mis 8 y 12 años, hubo otras marginadas. No fui la única. Una repetidora, una inmigrante china que apenas hablaba nuestro idioma, una chica exuberante con la pubertad adelantada. Éramos los ejemplares débiles de la manada, que el depredador observa y aísla desde lejos. Mucha gente idealiza su infancia, la convierte en el territorio sobrevalorado de la inocencia perdida. Yo no tengo ningún recuerdo de esa presunta inocencia de los otros niños. Mi infancia es un extraño revoltijo de avidez y miedo, de debilidad y resistencia, de días tenebrosos y de alegrías eufóricas. Allí están los juegos, la curiosidad, las primeras amigas, el amor medular de mis padres y la humillación cotidiana. No sé cómo encajan esas dos partes fracturadas de mi experiencia. La memoria las ha archivado por separado. Pero lo peor, insisto, fue el silencio. Acepté el código vigente entre los niños. Acepté la mordaza. Todo el mundo sabe, desde los 4 años, desde siempre, que chivarse está muy mal. El chivato es un cagón, un mal compañero. Merece que le hostien. Lo que pasa en el patio se queda en el patio. A los adultos no se les cuenta nada, o si acaso, solo lo mínimo imprescindible para que no se les ocurra intervenir. Los rasguños me los hacía yo sola. Perdía las cosas que en realidad me habían robado y aparecían flotando en las aguas amarillentas del fondo del váter. Interioricé que el único atisbo de dignidad a mi alcance consistía en resistir, en callarme, en no llorar ante los demás, en no pedir ayuda. No soy un caso aislado. La violencia entre los niños, entre los adolescentes, se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Durante años me reconfortó no haber sido la chivata de la clase, la acústica, la cobarde, no haber caído tan bajo. Por autoestima mal entendida, por vergüenza, obedecí la norma. Ciertas cosas no se cuentan. Querer ser escritora ha sido una tardía rebelión contra esa ley. Esas cosas que no se cuentan son precisamente las que es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser. La raíz de la escritura es muchas veces oscura. Esta es mi oscuridad. Ella alimenta este libro, quizá todo lo que escribo. Durante los años humillantes, además de mi familia,
me ayudaron 4 personas a las que nunca he visto: Robert Louis, Michael, Jack, Joseph. Más adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos: Stevenson, Ende, London y Conrad. Gracias a ellos aprendí que mi mundo es solo uno de los muchos mundos simultáneos que existen, incluidos los imaginarios. Gracias a ellos descubrí que podía almacenar fantasías acogedoras y guardarlas en mi habitación interior para buscar refugio cuando allá fuera arreciase el granizo. Esa revelación cambió mi vida. Hurgo entre mis viejos papeles en busca de un cuento titulado Las tribus salvajes, que escribí en mis primeros años de exploración literaria. Al releerlo tanto tiempo después, tropiezo con una escritura primeriza, pero renuncio a introducir el bisturí. Es un extraño ejercicio de arqueología personal, cavando hasta un estrato del pasado, donde la cercanía de los hechos me protegía aún de los filtros bien intencionados y tramposos de la memoria. Y entre sus líneas inexpertas, descubro que también yo, en mi pequeña tragedia, encontré el salvavidas de los libros. Era la capitana del barco. Estaba en la cubierta cuando oigo un grito. ¡Tierra a la vista! Voy a proa y saco el catalejo. En la isla hay palmeras y cocoteros y rocas de extrañas formas. La isla del tesoro. Timonel, 3 grados a estribor. Arríen velas, atracamos. Exploraré la isla yo sola, porque toda la tripulación tiene miedo. Los marineros cuentan historias terroríficas sobre los salvajes que viven en la isla. ¿Qué haces ahí? Está comiéndose el bocadillo. Tiene que comer mucho para hacerla más lista y saberlo todo. Trae. ¡Ey, mira! Una bocata de queso. ¿Está bueno? Pues a ver, ahora sí que va a estar bueno. Eso ha estado bien. Toma, escupe tú también. Así. Ahora devuélveselo, que se lo coma. Eso, cómetelo. Vamos, come, que te veamos. No irás a ponerte a llorar. No, no llorará. Todos dicen lo lista que es. Se lo va a comer todo y no se chivará. Me encuentro con una tribu y me armo de valor. Tenía que pasar. Es mejor no irritarlos. En su lengua me llaman diablo blanco y astuto. Ahora me llevan ante sus jefes. Son 2. Me invitan a comer su comida y si no, me matan. Pueden ser amistosos y pueden ser muy crueles. Veo alrededor los esqueletos de sus víctimas. Me dan gusanos vivos en una hoja grande de planta tropical. Se me retuerce la tripa de asco, pero tengo que soportarlo y mastico. Luego trago. Me lo acabo todo. Se ríen de alegría y me dejan marchar. Salvada. Según el mapa, el poblado de la tribu está cerca del escondite del tesoro. Llego a una cueva de paredes húmedas y desiguales. Avanzo cautelosa por si hay trampas. Después de emplear varios días en deambular por los pasillos excavados en la roca, encuentro el tesoro justo cuando oigo la sirena de que se acaba el recreo. Así empezamos a ser tan extraños. En realidad somos bastante extraños y como dice Amelia Valcárcel, fueron los griegos quienes empezaron a ser tan extraños como nosotros. En la Alejandría sucedieron, por primera vez y a gran escala, algunas rarezas que hoy forman parte de nuestra vida normal. Lo que los Ptolomeos materializaron en su capital del Nilo no es una idea a la vez asombrosa y familiar para nosotros. Tras la revolución tecnológica que habían representado la escritura y el alfabeto, los sucesores de Alejandro pusieron en marcha un ambicioso proyecto de acumulación de conocimiento y acceso al saber. El museo atrajo a los mejores científicos e inventores de la época con la promesa de que podrían dedicar su vida a la investigación. Además, se apelaba a los bolsillos de sus túnicas con el aliciente de la exención de impuestos. La gran biblioteca y su filial del Serapeo hicieron saltar los cerrojos que mantenían custodiadas todas las ideas y todos los hallazgos. La atmósfera electrizante en torno a aquellos rollos escritos y su acumulación en la gigantesca biblioteca tuvo que ser algo similar
a la explosión creativa que significan hoy Internet y Silicon Valley. Hay más. Los encargados de la biblioteca desarrollaron sistemas eficaces para orientarse entre aquella información que empezaba a desbordar todos los diques de la memoria. Inventar métodos como el sistema alfabético de ordenación y los catálogos, y formar al personal que cuidaría de los rollos, filólogos para sanear los errores en los libros, amanuenses para multiplicarlos, bibliotecarios pedantes y risueños para guiar a los no iniciados por el laberinto virtual de los textos escritos. Fue un paso tan importante como inventar la escritura. Muchos sistemas de escritura surgieron de forma independiente en culturas distantes entre sí en el tiempo y en el espacio, pero relativamente pocos lograron subsistir. Los arqueólogos han descubierto numerosos vestigios de lenguas olvidadas que se extinguieron porque no contaban con métodos eficientes para catalogar sus textos y optimizar las búsquedas. ¿De qué sirve acumular documentos si el desorden los embarulla y los datos necesarios en cada momento son como agujas en pajares infinitos? Lo que distinguió a la gran biblioteca en su tiempo, como hoy a Internet, fueron sus técnicas simplificadas y avanzadísimas para encontrar la hebra buscada en la caótica maraña de la sabiduría escrita. Organizar la información sigue siendo un desafío fundamental en la era de las nuevas tecnologías, como ya lo fue en la época de los Ptolomeos. No es casual que en varios idiomas, francés, catalán y español, llamemos a nuestros aparatos informáticos precisamente ordenadores. Fue un profesor de lenguas clásicas de la Sorbona, Jacques Perret, quien propuso en 1955 a los directivos franceses del IBM, en vísperas de lanzar al mercado las nuevas máquinas, sustituir el nombre anglosajón computer, que alude solo a las operaciones de cálculo, por ordinateur, que incide en la función, mucho más importante y decisiva, de ordenar los datos. La historia de las peripecias tecnológicas, desde la invención de la escritura hasta la informática, es, en el fondo, la crónica de los métodos creados para disponer del conocimiento, archivarlo y recuperarlo. La ruta de todos estos avances contra el olvido y la confusión, que empezó en Mesopotamia, alcanzó su apogeo en la antigüedad en el Palacio de los Libros de Alejandría y serpentea sinuosamente hasta las redes digitales de hoy. Los reyes coleccionistas dieron otro paso anómalo y genial: traducir. Jamás nadie había abordado un proyecto de traducción universal con una curiosidad tan amplia y tal profusión de medios. Herederos de la ambición de Alejandro, los Ptolomeos no se conformaron con cartografiar el mundo inexplorado, sino que quisieron abrir caminos hacia las mentes de los otros. Y fue un giro decisivo, porque la civilización europea se ha construido por medio de traducciones del griego, del latín, del árabe, del hebreo, de los distintos idiomas de Babel. Sin traducciones habríamos sido otros. Los habitantes de cada región de una Europa obstaculizada por montañas, ríos, mares y fronteras lingüísticas habríamos ignorado los hallazgos ajenos y nuestras limitaciones nos habrían aislado más. Es imposible que todos conozcamos cada uno de los idiomas en los que habla la literatura y el saber, y por desgracia, la mayoría de las palomas no son capaces de irradiar el don de lenguas. Pero nuestro antiguo hábito de traducir ha tendido puentes, ha amalgamado ideas, ha originado una conversación polifónica infinita y nos ha protegido de los peores peligros, de nuestro chauvinismo aldeano, enseñándonos que nuestra lengua es una más y en realidad más de una. El acto de traducir, que todos damos por supuesto, alberga aspectos misteriosos. En La invención de la soledad, Paul Auster reflexiona sobre esta experiencia casi mágica, este juego de espejos. Sus entresijos le intrigan porque, durante muchos años, el escritor se ha ganado la vida traduciendo los libros de otros escritores.
Se ha sentado en su escritorio, ha leído un libro en francés y a continuación, con esfuerzo, ha escrito el mismo libro en inglés. En realidad es y no es el mismo libro, y por eso la tarea nunca ha dejado de asombrarle. Hay una fracción de segundo en la que toda traducción roza el vértigo, el inquietante encuentro cara a cara con el propio doble, el desconcierto cuántico de la superposición de estados. Auster se sienta ante su mesa para traducir el libro de otra persona, y aunque solo haya una presencia en la habitación, en realidad hay dos. Auster se imagina a sí mismo como una especie de fantasma vivo de otra persona, muchas veces muerta, que está y no está, y cuyo libro es y no es el que traduce en ese mismo instante. Entonces se dice a sí mismo que es posible estar solo y no estarlo en el mismo momento. El trasvase de lenguas es hijo de un concepto que, en gran medida, inventó Alejandro y que todavía denominamos con un nombre griego, el cosmopolitismo, la mejor parte del sueño megalómano de Alejandro. La realización, como en toda utopía que se precie, cojeó de manera manifiesta. Consistía en dar vida a una unión duradera de todos los pueblos de la oikouomene, creando una forma política nueva capaz de asegurarles a todos los seres humanos paz, cultura y leyes. Plutarco escribió: Alejandro no trató a los griegos como caudillos y a los bárbaros despóticamente, como Aristóteles le había aconsejado, ni se comportó con los otros como si fueran plantas o animales. Por el contrario, ordenó que todos consideraran al mundo su patria, parientes a los buenos y extraños a los malos. Se trata, sin duda, de un resumen hagiográfico que esconde cuidadosamente los aspectos más escabrosos de la aventura imperial griega. No obstante, a través de un prisma deformado, refleja el excepcional proceso de globalización iniciado por Alejandro. El proyecto de crear un reino que se extendiera hasta los confines del mundo habitado murió con el joven macedonio, pero sus conquistas abrieron un espacio ampliado de las relaciones humanas. La civilización helenística fue, de hecho, la mayor red de intercambios culturales y mercantiles que el mundo había conocido hasta entonces, y las nuevas ciudades, fundadas por Alejandro y por sus sucesores como celebración viviente de su gloria, inauguraron una forma innovadora de vivir en el ocaso de la civilización clásica. Mientras en la Grecia europea la existencia discurría todavía según pautas tradicionales, en las aglomeradas calles de las grandes ciudades alejandrinas de Oriente Medio y Asia Menor, la cotidiana mezcolanza de gentes con orígenes, costumbres y creencias variadas abrió el camino a híbridos atrevidos. Muchos estudiosos creen que quien mejor encarnó los nuevos horizontes del helenismo fue Eratóstenes, llamado en el siglo III a.C. por el rey Ptolomeo III para dirigir la biblioteca de Alejandría. El nuevo director rectificó el antiguo mapa geográfico sobre la base de las informaciones traídas por la expedición de Alejandro. Según el investigador Luca Tsuchihara, Eratóstenes expresó con una claridad sin precedentes el pleno reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística del género humano. La Alejandría que conoció este nuevo cartógrafo de la realidad global era una proyección del mundo futuro, una ciudad griega en África, la más extraordinaria de las Babeles, el más prodigioso punto de contacto de ideas, artes y creencias de nuestro viejo mundo. Allí, a orillas del mar Mediterráneo, nació la primera cultura que quiso acoger los saberes de toda la humanidad. Tan fantástica ambición heredaba el afán de entrar en contacto con los otros al que dedicó su vida Heródoto y que aguijoneó a Alejandro en su galopada rumbo a los confines de la tierra. Como recuerda el maestro George Steiner, Heródoto planteó la cuestión al afirmar:
Todos los años enviamos nuestros barcos con gran peligro para las vidas y grandes gastos a África para preguntar: ¿quiénes sois? ¿Cómo son vuestras leyes y vuestra lengua? Ellos nunca enviaron un barco a preguntarnos a nosotros. El helenismo perfiló y extendió la idea del viaje del conocimiento bajo dos formas: el desplazamiento físico en caravanas, barcos, carros, a lomos de cabalgaduras, y el trayecto inmóvil del lector, que atisbaba la inmensidad del mundo desde los senderos de tinta de un libro. Alejandría, representada por el faro y el museo, fue el símbolo de ese doble caminar. En la ciudad crisol encontramos los cimientos de una Europa que, con sus luces y sus sombras, sus tensiones y desvaríos, incluso con su periódica inclinación a la barbarie, nunca ha perdido la sed de conocimiento ni el impulso de explorar. En Visión desde el fondo del mar, Rafael Argullol reclama para sí mismo un epitafio simple compuesto por una sola palabra: viajó, y añade: he viajado para escapar y para intentar verme desde otro mirador. Cuando alcanzas a verte desde fuera, contemplas la existencia con mayor humildad y perspicacia que cuando, como un tonto jaleado por otros tontos, imaginas tu yo como el mejor yo, tu ciudad como la mejor ciudad, y eso que llamas vida como la única vida concebible. Alejandría, en su ambigua condición de ciudad griega, más allá de Grecia y germen de Europa, fuera de la geografía europea, inauguró esa mirada exterior sobre sí misma. Durante los mejores tiempos de la biblioteca y siguiendo la estela de Alejandro, los filósofos estoicos se atrevieron a enseñar por primera vez que todas las personas son miembros de una comunidad sin fronteras y que están obligadas a respetar la humanidad en cualquier lugar y circunstancia en que la encuentren. Recordemos la capital griega del Delta como el lugar donde bullía toda ese magma, donde empezaron a ser importantes las lenguas y tradiciones ajenas junto a la comprensión del mundo y del conocimiento como un territorio compartido. En esas aspiraciones descubrimos el precedente del gran sueño europeo de una ciudadanía universal. La escritura, el libro y su incorporación a las bibliotecas fueron las tecnologías que hicieron posible esa utopía. Lo habitual es el olvido, la desaparición del legado de palabras, el chauvinismo y las murallas lingüísticas. Gracias a Alejandría, nos hemos vuelto extremadamente raros, traductores, cosmopolitas, memoriosos. La gran biblioteca me fascina, a mí, la pequeña marginada del Colegio de Zaragoza, porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos.